Estaba mirando mi teléfono un martes por la noche, ya en pijama y con una copa de vino en equilibrio sobre el brazo del sofá, cuando vi la notificación de que mi hermana Madison estaba en vivo en Instagram. Casi no le di clic. Nuestra relación había sido tensa durante años, reducida a apariciones obligatorias en las festividades y al ocasional me gusta en alguna publicación. Pero algo me hizo tocar la pantalla de todos modos, y en 30 segundos sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ahí estaba ella, mi hermana menor, perfectamente iluminada y lista para la cámara en el apartamento que nuestros padres le habían ayudado a amueblar, hablando con sus 53,000 seguidores sobre su pobre hermana que trabaja en servicio al cliente. Las palabras salieron de su boca con tanta naturalidad, con una crueldad tan irreflexiva, mientras inclinaba la cabeza con esa simpatía ensayada que había perfeccionado para su audiencia. Es que me siento tan mal por ella, ¿saben? Tiene casi 32 años y todavía está contestando teléfonos en algún centro de llamadas. O sea, he intentado darle consejos sobre cómo construir una marca personal, pero simplemente no lo entiende. Está atrapada en ese triste y pequeño trabajo de servicio al cliente ganando probablemente, ¿qué? 30,000 al año. Quizás 40 si tiene suerte. Se rió, y ni siquiera fue una risa malvada exactamente, lo que de alguna manera lo hizo peor. Era compasiva, despectiva. Los comentarios comenzaron a inundar el chat, extraños que nunca me habían conocido, ofreciendo sus propios emojis de simpatía y comentarios sobre lo difícil que debía ser para Madison tener una hermana tan fracasada. Alguien escribió, al menos tiene trabajo, supongo. Y otro dijo, algunas personas simplemente no están destinadas al éxito. Madison asentía, leyendo los comentarios en voz alta, construyendo toda una narrativa sobre mi patética existencia para el entretenimiento de su audiencia. Habló de cómo nuestros padres se preocupaban por mí, de cómo nunca había sido ambiciosa como ella, de cómo siempre me había contentado con la mediocridad. Mis manos temblaban mientras miraba, y podía sentir el calor subir por mi cara, esa mezcla particular de humillación y rabia que proviene de ser profundamente incomprendida por alguien que debería conocerte mejor que nadie. La peor parte era que ella creía cada palabra que decía. Realmente pensaba que yo estaba luchando, que apenas llegaba a fin de mes, trabajando en un empleo sin futuro, del que me avergonzaba demasiado hablar en las cenas familiares. No tenía ni idea de que la razón por la que nunca hablaba de mi trabajo era porque había aprendido hace años que nada de lo que yo hiciera les importaría de la misma manera que las métricas de sus redes sociales. No sabía que la empresa de servicio al cliente, de la que se burlaba con tanta naturalidad, era en realidad mía, que la había fundado hacía 5 años y la había construido de la nada hasta convertirla en un negocio de 15 millones de dólares. No tenía la más remota idea de que su hermana mayor, patética y luchadora, era la directora ejecutiva. Antes de continuar la historia, por favor suscríbete. Necesito llegar a 1,000 suscriptores para poder traerte historias como esta cada día. Para ti es solo un clic, pero para mí significa mucho. Al ver a Madison en esa transmisión en vivo, de repente me transporté a cada momento de nuestras vidas en que este patrón se había establecido, cuando los roles se habían asignado y la jerarquía había quedado clara. Recordé mi graduación de la secundaria, cuando terminé como la segunda de mi promoción con una beca completa para la Universidad de Boston, y cómo la cena de celebración se había acortado porque Madison, que entonces solo tenía 14 años, tenía un recital de danza a la mañana siguiente que requería que se acostara temprano. Recordé volver a casa para Acción de Gracias en mi tercer año de universidad con un promedio de 3.9 y la noticia de que había sido aceptada en un competitivo programa de investigación,
sentada a la mesa lista para compartirlo, solo para que toda la cena fuera consumida por la discusión sobre el nuevo canal de YouTube de Madison, donde publicaba tutoriales de maquillaje. Nuestros padres habían visto sus videos en sus teléfonos, allí mismo en la mesa, deshaciéndose en elogios sobre su creatividad y carisma natural, mientras mi carta de aceptación al programa de investigación permanecía doblada en mi bolsillo, sin mencionar. El patrón continuó hasta mi graduación universitaria, cuando mis padres llegaron tarde porque habían estado ayudando a Madison a filmar contenido para su Instagram, que acababa de empezar y que tenía quizás 300 seguidores en ese momento. Se perdieron la ceremonia por completo. Aparecieron en la recepción después, con disculpas que se sintieron superficiales, y pasaron la mayor parte del evento en sus teléfonos revisando cómo le iba a la última publicación de Madison. Cuando conseguí mi primer trabajo real después de graduarme, un puesto en una startup de tecnología en Austin que me entusiasmaba de verdad, la respuesta de mi madre fue preguntar si creía que podría ayudar a Madison a monetizar su creciente presencia en las redes sociales. Tal vez darle algún consejo profesional sobre negocios. No importaba que tuviera 22 años y apenas supiera lo que estaba haciendo yo misma. Lo que importaba era cómo podría ser útil para la trayectoria de Madison. Mi padre había asentido, diciendo que era bueno que tuviera algo estable en lo que apoyarme, como si mi título y mi oferta de trabajo fueran solo redes de seguridad para una existencia por lo demás insignificante. Madison siempre había sido la estrella, la que tenía el talento visible, la que la gente notaba. Era hermosa de esa manera natural que sale bien en las fotos, carismática y divertida frente a una cámara, capaz de hacer amigos al instante donde quiera que fuera. No le guardaba rencor por esas cualidades exactamente, pero sí por la forma en que nuestros padres habían decidido desde el principio que su camino era el que valía la pena celebrar, que su tipo de éxito era el único que importaba. Mis logros siempre eran recibidos con un cortés reconocimiento en el mejor de los casos, o en el peor, con una total indiferencia. Cuando me gradué con mi MBA a los 26 años, habiendo trabajado a tiempo completo mientras completaba el programa por las noches, mi madre me había preguntado si había sacado alguna buena foto que pudiera publicar en Facebook. Ni felicitaciones, ni orgullo, solo si lo había documentado de una manera que pudiera compartirse, como si el logro en sí mismo no tuviera sentido sin la validación de las redes sociales. La empresa que Madison había desestimado con tanta naturalidad en su transmisión en vivo, el triste y pequeño trabajo de servicio al cliente, del que se había burlado frente a 50,000 personas, había comenzado hacía 5 años en mi apartamento de una habitación en Austin, con nada más que mis ahorros, mi MBA y una idea que me mantenía despierta por la noche. Había estado trabajando en esa startup de tecnología durante 3 años y había notado un vacío en el mercado que nadie parecía estar abordando, una forma de usar la IA y el aprendizaje automático para hacer que el software de servicio al cliente fuera más intuitivo y efectivo, algo que realmente pudiera ayudar a las empresas a conectar con sus clientes en lugar de frustrarlos con interminables menús telefónicos y respuestas predeterminadas. Pasé 6 meses construyendo el primer prototipo, mientras trabajaba 60 horas a la semana en mi trabajo diurno, aprendiendo por mi cuenta, lenguajes de programación que no conocía, contactando a cada persona que había conocido en la industria, en busca de consejos y comentarios. Cuando finalmente dejé mi trabajo para dedicarme a ello a tiempo completo, les dije a mis padres que estaba haciendo trabajo de consultoría en servicio al cliente, lo cual era técnicamente cierto, pero deliberadamente vago, y ellos asintieron con ese familiar desinterés cortés que me indicaba que no estaban escuchando realmente. Madison acababa de empezar su cuenta de Instagram en ese momento, publicando contenido de estilo de vida y fotos de moda que obtenían unos cientos de me gusta,
y cada llamada telefónica familiar se centraba en su creciente número de seguidores, sus tasas de interacción, las marcas que comenzaban a fijarse en ella. Nadie preguntó por mi trabajo de consultoría. Nadie preguntó qué estaba construyendo. El primer año fue brutal de maneras que nunca había experimentado, trabajando 100 horas a la semana, llegando al límite de mis tarjetas de crédito, comiendo ramen y aprendiendo a vivir con 4 horas de sueño, pero también nunca me había sentido más viva, más segura de que estaba construyendo algo que importaba. Contraté a mi primer empleado, un desarrollador llamado Marcus, que creyó en la visión lo suficiente como para trabajar por acciones, y luego a una experta en servicio al cliente llamada Jennifer, que había dejado su trabajo corporativo para arriesgarse en una startup. Conseguimos nuestro primer cliente a los 10 meses, una empresa de comercio electrónico de tamaño mediano que nos pagó $15,000 por un programa piloto de 6 meses. Y recuerdo haber llorado en mi apartamento esa noche, porque significaba que finalmente podía pagarme un salario real, aunque solo fuera suficiente para cubrir el alquiler y la comida. La empresa creció lentamente al principio, luego más rápido, y tomé la decisión deliberada de no contarle los detalles a mi familia, porque quería, desesperadamente, ser valorada por algo más que mi cuenta bancaria o mi título. Quería que preguntaran por mi vida, porque se preocupaban por mí, no porque finalmente hubiera alcanzado el tipo de éxito del que pudieran presumir ante sus amigos. Para el tercer año, teníamos 20 empleados e ingresos anuales de $2 millones. Para el cuarto año, nos habíamos expandido a ambas costas y alcanzado los 8 millones en ingresos. Ahora, a los 5 años, Connect Core empleaba a 207 personas en 3 oficinas, generaba 15 millones en ingresos anuales, atendía a clientes como Delta Airlines, Nordstrom y Kaiser Permanente, y había ganado 2 premios de la industria por innovación en tecnología de experiencia del cliente. Y yo era la directora ejecutiva, la fundadora, con un salario base de $400,000 al año, más acciones que valían considerablemente más, viviendo en una casa que había comprado al contado en un vecindario que mis padres una vez me habían dicho que probablemente estaba fuera de tu alcance. La carrera de influencer de Madison había despegado hacía unos 3 años, justo cuando Connect Core estaba tomando impulso y volviéndose genuinamente rentable, aunque por supuesto nadie en mi familia lo sabía porque nunca preguntaban por mi trabajo más allá de las vaguedades más superficiales. Había comenzado con Instagram, publicando contenido de estilo de vida cuidadosamente curado, fotos de moda tomadas en el centro de Portland donde vivía, estéticas de cafeterías y selfies a la hora dorada que mostraban su rostro, admitidamente fotogénico, y su habilidad natural para parecer cool sin esfuerzo. Su número de seguidores había crecido lentamente al principio, luego más rápido. Y recuerdo la cena familiar cuando alcanzó los 10,000 seguidores y nuestros padres literalmente brindaron por su éxito con champán, mi padre dando un discurso sobre lo orgulloso que estaba de su espíritu emprendedor y creatividad. Yo estaba de visita desde Austin ese fin de semana y me senté allí con una copa de ese mismo champán, sin decir nada sobre el hecho de que mi empresa acababa de firmar un contrato con una importante cadena minorista por valor de $500,000. Madison se había expandido a TikTok y YouTube durante el siguiente año, publicando blogs de Un día en mi vida, videos de compras, recorridos por su apartamento, consejos sobre relaciones y el tipo de contenido de narración personal que construía relaciones parasociales con su audiencia. Era buena en eso, genuinamente buena, creando contenido que se sentía auténtico y cercano, al mismo tiempo que era lo suficientemente aspiracional como para mantener a la gente mirando. Para su segundo año,
Había superado los 25,000 seguidores en Instagram y comenzado a conseguir acuerdos con marcas, colaboraciones con empresas de ropa y líneas de cuidado de la piel que le enviaban productos gratis a cambio de publicaciones e historias. El chat grupal de la familia se convirtió en un flujo constante de actualizaciones sobre el último patrocinio de Madison, su creciente audiencia, los comentarios de seguidores diciéndole cuánto la querían. Nuestros padres compartían cada una de sus publicaciones en sus propias cuentas de Facebook, escribiendo leyendas sobre lo orgullosos que estaban de su hija, la influencer, la emprendedora, la creativa. Hace 6 meses, Madison había alcanzado los 50,000 seguidores en Instagram y lanzado un canal de YouTube que rápidamente creció a 30,000 suscriptores. Y nuestros padres le organizaron una fiesta, una celebración real con catering, decoraciones y 40 invitados, todo para conmemorar este hito en su carrera de influencer. Volé a casa para ello, porque negarme habría requerido una explicación que no estaba lista para dar, y me quedé en un rincón del espacio de eventos alquilado, viendo una presentación de diapositivas de las mejores publicaciones de Madison proyectada en la pared, mientras la gente la felicitaba por construir una plataforma tan impresionante. Mi madre dio un discurso entre lágrimas sobre cómo siempre supo que Madison estaba destinada a la grandeza, sobre su chispa especial que atraía a la gente hacia ella. Nadie me mencionó, excepto para presentarme a los invitados como la hermana mayor de Madison, que trabaja en servicio al cliente en Texas. Madison llevaba más de un año monetizando su contenido, ganando lo que estimaba que probablemente eran de 50 a 60,000 dólares anuales de una combinación de colaboraciones con marcas, enlaces de afiliados, ingresos por publicidad en YouTube y el patrocinio pagado ocasional. Y aunque eso era genuinamente impresionante para alguien que lo había construido de la nada, se había convertido en la única medida de éxito a los ojos de nuestra familia. Cada cena festiva, cada llamada telefónica, cada reunión familiar se centraba por completo en el calendario de contenido de Madison, sus tasas de interacción, su último video, viral, sus estrategias de crecimiento. Cuando volví a casa por Navidad del año pasado, toda la conversación de la cena giró en torno a si Madison debería aceptar una colaboración con una empresa de té para fitness, con nuestros padres opinando seriamente como si fuera una decisión empresarial importante, mientras que nadie me hizo una sola pregunta sobre mi propio trabajo más allá de ¿sigues con lo del servicio al cliente? A lo que respondí con un simple sí, antes de que la conversación volviera inmediatamente a las preocupaciones sobre la alineación de marca y la autenticidad de Madison. Los últimos 6 meses habían sido particularmente difíciles, de maneras que me hicieron cuestionar por qué seguía protegiendo a mi familia de la verdad sobre mi éxito, por qué seguía permitiéndoles tratarme como la hija decepcionante que nunca había descubierto cómo hacer algo de su vida. Los comentarios de Madison se habían vuelto más frecuentes y más hirientes, pequeñas observaciones en las cenas familiares sobre aquellos de nosotros que realmente construimos nuestras propias plataformas, y sugerencias de que debería pensar en desarrollar algún tipo de marca personal, ya que el servicio al cliente era una especie de campo sin salida. En la cena de Pascua, pasó 20 minutos explicando su estrategia de contenido a nuestros padres mientras ellos escuchaban con atención absorta, y cuando intenté aportar algo sobre las tendencias de la experiencia del cliente en tecnología, Madison literalmente me dio una palmadita en la mano y dijo: «Qué tierno que te interese el lado empresarial de las cosas. Pero hay una diferencia entre trabajar para una empresa y construir tu propio imperio». Y nuestros padres asintieron como si hubiera dicho algo profundo en lugar de algo profundamente condescendiente. Hace 2 meses,
Mi padre me llevó aparte después de una barbacoa familiar y sugirió, en el tono amable que usarías con alguien que está luchando, que tal vez debería hablar con Madison sobre sus estrategias de éxito, porque ella realmente entiende cómo crear valor en la economía actual. Y quizás yo podría aprender algo sobre emprendimiento de ella. Me quedé allí, en su patio trasero, la directora ejecutiva de una empresa de 15 millones de dólares, recibiendo consejos de negocios de mi hermana menor que ganaba una fracción de lo que yo ganaba. Y sonreí y dije que lo pensaría porque qué más podía decir sin revelarlo todo. Mi madre había comenzado a hacer comentarios sobre estar preocupada por mi situación financiera, preguntando si estaba bien de dinero y ofreciéndose a ayudar con las facturas si lo necesitaba. Y cuando le aseguré que estaba bien, me lanzó esa mirada de preocupación maternal mezclada con lástima que me revolvía el estómago. El peso de mantener el secreto se había vuelto casi insoportable, esta constante actuación de ser menos exitosa de lo que era, esta aceptación de sus suposiciones de que apenas me las arreglaba mientras Madison prosperaba, pero me había aferrado a ello porque una parte de mí todavía esperaba que eventualmente que me vieran de verdad, sin necesitar la validación de un título, un salario o una prueba tangible de logros. Quería que me valoraran por quién era, no por lo que había construido, que preguntaran por mi vida, porque se preocupaban por su hija, no porque finalmente hubiera hecho algo lo suficientemente impresionante como para merecer su atención. Pero esa esperanza había estado muriendo lentamente con cada comentario despectivo, cada conversación centrada por completo en el último acuerdo de patrocinio de Madison, cada evento familiar donde me presentaban como una ocurrencia tardía, mientras Madison era celebrada como la historia de éxito, y había comenzado a darme cuenta de que mi silencio no protegía nada que valiera la pena proteger, que solo estaba permitiendo una dinámica que me menospreciaba y les permitía seguir viéndome como alguien que no era. La transmisión en vivo con la que me topé esa noche de martes fue peor de lo que podría haber imaginado. Y me senté allí en la oficina de mi casa en Austin, viéndola en mi teléfono con una sensación de frío extendiéndose por mi pecho, mientras Madison realizaba su crueldad casual para una audiencia de 50,000 personas que se lo estaba tragando. Estaba sentada en su apartamento de Portland, el que tiene la pared de ladrillo, visto y las plantas de moda que aparecen en tantas de sus publicaciones, y estaba haciendo una transmisión de actualización de vida y charla sincera, que claramente había estado en marcha durante un tiempo antes de que recibiera la notificación. Alguien en el chat había preguntado por su familia, si tenía hermanos, y Madison había puesto esta expresión particular en su rostro, la que señalaba que estaba a punto de compartir algo jugoso, algo que su audiencia encontraría entretenido. Oh, Dios, sí, tengo una hermana mayor, dijo, y la vi inclinarse hacia la cámara con esa intimidad ensayada que cultivan los influencers, esa sensación de compartir secretos con amigos cercanos. Honestamente, es una situación un poco triste. O sea, la quiero obviamente, es mi familia, pero le ha costado mucho encontrar su camino, ¿saben? El chat se llenó inmediatamente de emojis de corazón y comentarios pidiendo detalles, y Madison estuvo encantada de proporcionarlos. Trabaja en este trabajo de servicio al cliente súper básico en Texas, como contestar teléfonos y lidiar con quejas todo el día, y lo ha estado haciendo durante años, simplemente estancada en el mismo lugar, dijo Madison, y cada palabra se sintió como un golpe físico porque no solo estaba exagerando o tergiversando las cosas, estaba inventando por completo, creando detalles sobre mi vida que no eran ciertos para crear una mejor historia para sus espectadores. Creo que gana como 30,000 al año, quizás. Nuestros padres se preocupan constantemente por ella, pero es muy orgullosa, así que no acepta ayuda,
y es simplemente difícil ver a alguien que te importa apenas arreglárselas cuando podría estar haciendo mucho más con su vida. Me quedé allí congelada, viendo los comentarios pasar con sus mensajes de simpatía, su preocupación de segunda mano por la hermana luchadora de Madison, sus elogios a Madison por ser tan cariñosa y preocupada por su familia. La peor parte es que ni siquiera parece querer cambiar nada, continuó Madison, animándose realmente con su tema ahora, su voz adoptando ese tono particular de compasión performativa que me ponía la piel de gallina. O sea, he intentado darle consejos sobre cómo construir su marca personal, quizás empezar un negocio secundario o aprender algunas habilidades nuevas, pero está tan estancada en esta mentalidad de víctima, donde piensa que el mundo está en su contra, en lugar de asumir la responsabilidad de su propia vida. Y yo le digo, nena, tienes 32 años. En algún momento tienes que dejar de culpar a las circunstancias y hacer algo de verdad. El chat había explotado con comentarios que estaban de acuerdo con el enfoque de amor duro de Madison, llamándola una buena hermana por ser honesta, compartiendo sus propias historias sobre miembros de la familia que se negaban a ayudarse a sí mismos, y a través de todo eso, Madison se sentó allí asintiendo y suspirando, y aceptando su validación por humillarme públicamente ante una audiencia de 50,000 extraños que ahora creían conocer la verdad sobre mi patética y luchadora existencia. Vi la transmisión en vivo continuar durante otros 10 minutos, incapaz de apartar la vista, aunque cada palabra se sentía como otro corte. Y para cuando Madison finalmente pasó a hablar de sus próximas colaboraciones con marcas, ya había pasado por el dolor y había aterrizado en el territorio de una ira fría y cristalina que hizo que mis manos temblaran mientras alcanzaba mi computadora portátil. Abrí el software de grabación de pantalla que guardaba para presentaciones de trabajo y retrocedí al principio de la transmisión de Madison, capturando cada segundo de ella hablando de mí, cada detalle inventado sobre mi supuesta pobreza, cada suspiro performativo sobre su hermana mayor luchadora, cada comentario de su audiencia uniéndose a la burla u ofreciendo simpatía por la carga de tener un familiar que no podía enderezar su vida. La evidencia estaba allí en mi carpeta de descargas, un archivo de video de 15 minutos que documentaba exactamente lo que mi hermana pensaba de mí y cuán dispuesta estaba a explotar nuestra relación por contenido, y me senté allí, mirándolo por un largo momento antes de sacar mi teléfono y abrir la conversación de texto con Madison. Disfrutando mucho tu transmisión en vivo, escribí, mis dedos moviéndose rápido por la pantalla. Interesante perspectiva sobre mi vida. Deberíamos hablar. Vi el mensaje pasar de entregado a leído casi de inmediato, pero no llegó ninguna respuesta, y cuando volví a la transmisión en vivo en mi otro monitor, pude ver a Madison mirar su teléfono y luego colocarlo deliberadamente boca abajo, continuando su conversación con su chat sobre si prefería trabajar con marcas de moda o marcas de estilo de vida. No iba a responder. Había visto que yo sabía lo que había dicho, que la había visto humillarme frente a 50,000 personas, y estaba eligiendo seguir transmitiendo, fingir que no había pasado nada, dejarme sentada con el conocimiento de que así es como realmente me veía. Ese fue el momento en que algo fundamental cambió dentro de mí. El momento en que cualquier frágil esperanza que había estado albergando sobre mi familia simplemente se evaporó como agua sobre concreto caliente. Había pasado 5 años protegiéndolos de la verdad sobre mi éxito, porque había querido creer que podían amarme sin él, que era valiosa para ellos solo como su hija y hermana, que los logros, el dinero y los títulos no importaban tanto como la persona que realmente era. Pero Madison acababa de mostrarme exactamente cuánto importaba cuando no era útil para su narrativa, cuando solo era la aburrida hermana mayor con el trabajo poco glamoroso,
y el hecho de que prefiriera inventar una historia más interesante sobre mi fracaso que preguntarme sobre mi vida real, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre mi lugar en esta familia. Cerré la transmisión en vivo y abrí mis contactos, buscando a Jennifer Chen, mi asistente ejecutiva, que había estado conmigo desde que la empresa tenía 15 empleados, y que sabía exactamente cuánto me había dolido el desprecio de mi familia a lo largo de los años. Jennifer, dije cuando contestó al segundo timbre, y mi voz salió más firme de lo que esperaba, tranquila, clara y absolutamente segura. Necesito tu ayuda para planear algo. Es hora de que mi familia se entere de la verdad sobre lo que realmente hago, y quiero asegurarme de que lo entiendan por completo. Jennifer respondió a mi petición con la tranquila eficiencia que la había hecho indispensable para mí durante los últimos 3 años, y para cuando terminamos nuestra llamada 40 minutos después, teníamos el marco de un plan que no dejaría absolutamente ningún espacio para que mi familia desestimara o minimizara lo que había construido. A la mañana siguiente llegué temprano a la oficina y fui directamente a mi suite de esquina en el cuarto piso de nuestro edificio en el centro de Austin, la que tiene las ventanas de piso a techo con vista al lago Lady Bird, y comencé a reunir la documentación que dejaría mi posición innegablemente clara. Comencé con los documentos de constitución de hace 5 años, los documentos oficiales del Estado que me nombraban fundadora y directora ejecutiva de Connect Stream Solutions, la plataforma de software de servicio al cliente que había crecido desde la operación en mi apartamento de una habitación hasta convertirse en una empresa que ahora ocupaba 3 pisos de un edificio de oficinas de primera clase y empleaba a 207 personas en 5 estados. Luego saqué nuestro informe de ingresos trimestral más reciente, el que mostraba que habíamos alcanzado los 15.3 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales, un número que representaba a miles de empresas en toda América del Norte que nos pagaban por gestionar sus operaciones de servicio al cliente a través de nuestra plataforma patentada mejorada con IA, que había pasado 2 años desarrollando antes de que firmáramos nuestro primer cliente. Imprimí la lista de clientes que Jennifer había compilado, la que incluía 2 empresas de la lista Fortune 500, 18 importantes plataformas de comercio electrónico y 43 startups de rápido crecimiento que confiaban en nosotros para sus relaciones con los clientes. Y a eso agregué el reconocimiento de la industria que habíamos recibido en los últimos 18 meses, incluido el premio a la empresa de tecnología de más rápido crecimiento del Austin Business Journal, el premio a la innovación de la Asociación de Software y mi propia inclusión en la lista 40 menores de 40, que había salido hacía solo 3 meses con mi foto y un perfil detallado sobre la construcción de una empresa exitosa como mujer en la tecnología. Saqué mi contrato de trabajo de los archivos seguros, el que especificaba mi salario base de $420,000 más acciones y bonos de rendimiento que habían llevado mi compensación total el año pasado a un poco más de 600,000, y lo puse a un lado con mis declaraciones de impuestos personales, que mostraban exactamente cuán lejos estaba de la existencia luchadora de $30,000 que Madison había inventado para su audiencia de la transmisión en vivo. El contrato de arrendamiento de la oficina para nuestra sede estaba en otra carpeta, un acuerdo de 5 años para 22,000 pies cuadrados en una de las direcciones comerciales más prestigiosas de Austin, y agregué a la creciente pila los extractos bancarios que mostraban nuestro capital operativo. Los términos de nuestra ronda de financiación Serie A de hace 2 años, cuando habíamos recaudado $8 millones, y las proyecciones preliminares para nuestra Serie B que estábamos planeando para la próxima primavera. Jennifer llamó a mi puerta alrededor de las 10
y entró con testimonios impresos que había recopilado de los jefes de departamento, breves declaraciones sobre mi liderazgo y visión que no había pedido, pero que sabía que importarían, y los dejó en mi escritorio con la mirada cómplice de alguien que entendía exactamente de qué se trataba realmente esta evidencia. También he programado nuestra reunión trimestral de toda la empresa para el próximo jueves a las 2, dijo, con una voz cuidadosamente neutral. Me tomé la libertad de mencionar que te gustaría invitar a algunos invitados. ¿Debería enviarte la plantilla de invitación para tu familia? Miré la pila de documentación extendida sobre mi escritorio. 5 años de trabajo, logros y éxito, sobre los que mi familia nunca había preguntado, porque habían estado demasiado ocupados, celebrando la estética de Instagram y las publicaciones patrocinadas de Madison, y sentí algo asentarse en mi pecho, que era a partes iguales, reivindicación y duelo, por lo que había esperado que pudieran ser nuestras relaciones. Pasé la tarde del martes, redactando el correo electrónico de invitación, trabajando en 6 borradores diferentes, antes de encontrar el tono que se sentía correcto, lo suficientemente profesional para ser tomado en serio, pero lo suficientemente vago como para que mi familia no entendiera en qué se estaban metiendo, hasta que fuera demasiado tarde para mantener sus cómodas suposiciones sobre mi lugar en el mundo. Estás invitado a asistir a la reunión trimestral y celebración de la empresa Connect Stream Solutions. Escribí, incluyendo la dirección de nuestra sede en el centro, la fecha y la hora, y una breve nota de que participaría en la presentación y me encantaría que estuvieran allí para ver lo que hacía en el trabajo. No dije que era la directora ejecutiva, no mencioné que era dueña de la empresa. Simplemente dejé que las palabras quedaran allí en la pantalla, inocuas y olvidables, el tipo de invitación que podría interpretarse fácilmente como una empleada de nivel medio orgullosa de mostrarle a su familia su lugar de trabajo, y presioné enviar a los 3 antes de poder dudar de la decisión. La respuesta de mi madre llegó en menos de una hora, un breve mensaje de texto que decía: Qué bien, cariño. Tu padre y yo intentaremos ir si no tenemos nada más ese día. El tipo de reconocimiento tibio que había caracterizado su respuesta a todo en mi vida que no estuviera relacionado con Madison. Y sentí la familiar punzada de ser una ocurrencia tardía, incluso mientras me recordaba que esta era exactamente la razón por la que la revelación tenía que suceder. Madison no respondió en absoluto durante 2 días, y cuando finalmente lo hizo, fue con un mensaje que decía: Supongo que puedo pasar un rato, pero tengo una publicación patrocinada que entregar esa noche, así que no puedo quedarme mucho tiempo. Sin reconocer la transmisión en vivo, sin disculparse por lo que había dicho, sin reconocer que algo entre nosotros había cambiado, a pesar de que sabía que la había visto burlarse de mí ante toda su audiencia. La respuesta de mi padre fue la última, una invitación de calendario reenviada con aceptado como único texto, y me quedé mirando las 3 respuestas que encapsulaban perfectamente la consideración que mi familia me tenía, y me pregunté si estaba haciéndolo correcto o si simplemente me estaba preparando para un tipo diferente de dolor. La semana que siguió fue extraña, un periodo de actuar por inercia en el trabajo, mientras mi mente seguía dando vueltas a la reunión del jueves y a lo que sucedería cuando mi familia finalmente entendiera quién era yo en realidad. Y me encontré alternando entre una feroz anticipación y un duelo que se sentía desproporcionado a la situación, hasta que me di cuenta de que estaba de luto por la familia que había querido tener, la que habría celebrado mi éxito, en lugar de obligarme a usarlo como un arma. Jennifer me contactó 3 veces durante la semana, preguntando si quería cambiar algo del plan, dándome oportunidades para retractarme o suavizar la revelación. Pero cada vez que pensaba en la voz de Madison diciendo:
Gana como 30,000 al año como máximo, a 50,000 extraños. Sentía que mi resolución se endurecía hasta convertirse en algo que no podía doblarse ni romperse. Informé a mi equipo de liderazgo el miércoles, explicando sin entrar en demasiados detalles que mi familia asistiría y que no sabían sobre mi papel en la empresa. Y para su crédito, nadie preguntó por qué ni me hizo sentir que necesitaba justificar la extraña situación. Simplemente asintieron y prometieron tratar la reunión del jueves como cualquier otra reunión trimestral, donde la directora ejecutiva se dirige a todo el personal sobre nuestro progreso y visión. El jueves llegó con el tipo de clima otoñal cristalino que hace hermoso a Austin, el cielo increíblemente azul sobre el vidrio y el acero del centro. Y me paré en el vestíbulo de nuestro edificio a la 1:45, observando a través de las ventanas del suelo al techo cómo el coche de mi familia se detenía en la entrada, mi madre conduciendo su Lexus plateado hacia la zona circular de parada con mi padre en el asiento del pasajero, y Madison, visible en la parte trasera, con su teléfono ya levantado en lo que reconocí como su posición de transmisión en vivo. Salieron del coche con visible confusión en sus rostros mientras observaban la arquitectura moderna del edificio. El prominente logotipo de Connect Stream Solutions grabado en la fachada de granito, la entrada cuidadosamente ajardinada con su fuente de agua y plantas nativas de Texas, y vi a Madison pasar la cámara de su teléfono por el exterior del edificio mientras decía algo que no pude oír pero que podía imaginar. Probablemente algún comentario despectivo sobre la cultura corporativa o los edificios de oficinas sin alma, pronunciado con esa voz susurrante que usaba cuando interpretaba cercanía para su audiencia. Esperé a que hubieran pasado por las puertas giratorias antes de dar un paso adelante desde donde había estado de pie cerca de los ascensores, y el recepcionista de la entrada, Marcus, a quien había informado personalmente sobre lo de hoy, se levantó de inmediato y dijo con una voz lo suficientemente alta como para resonar en el vestíbulo de mármol: Señora Chen, sus invitados han llegado. ¿Debo llevarlos al cuarto piso o le gustaría recibirlos aquí primero? Vi la cabeza de mi madre girar bruscamente ante el tono deferente. Vi las cejas de mi padre levantarse ligeramente y observé cómo la transmisión en vivo de Madison vacilaba por un segundo antes de que se recuperara y siguiera filmando. Y caminé hacia ellos con lo que esperaba fuera una sonrisa tranquila que no delatara la forma en que mi corazón martilleaba contra mis costillas. Gracias, Marcus. Los subiré yo misma, dije, y me volví hacia mi familia y les hice un gesto hacia los ascensores. Gracias por venir. Sé que es un jueves por la tarde y probablemente tengan otras cosas que hacer. Mi madre estaba mirando alrededor del vestíbulo con una expresión que no pude descifrar del todo, observando los muebles caros y el arte abstracto en las paredes y la atmósfera general de éxito que el dinero podía comprar, y dijo: Este es un edificio muy bonito. No me di cuenta de que tu empresa estuviera tan, bueno, establecida. Madison seguía filmando. Había girado la cámara para incluirme en el encuadre ahora, y dijo para el beneficio de su audiencia: Así que mi hermana trabaja aquí y aparentemente nos está dando el Grand Tour, muy corporativo, mucha energía de 9 a 5, con esa sutil burla en su voz que había caracterizado cada comentario que había hecho sobre mi carrera durante los últimos 3 años. Mi padre simplemente asintió y dijo: ¿Subimos entonces? Y los conduje hacia los ascensores. Presioné el botón del cuarto piso y sentí el peso de lo que estaba a punto de suceder posarse sobre mí, como algo físico, mientras las puertas se cerraban y comenzábamos a subir. Las puertas del ascensor se abrieron en el cuarto piso y salí al espacio de trabajo principal
de Connect Stream Solutions, la planta abierta que se extendía por casi 15,000 pies cuadrados, con su mezcla cuidadosamente diseñada de espacios colaborativos y salas de concentración privadas, las ventanas del suelo al techo, que ofrecían vistas del centro de Austin, por las que nunca había dejado de estar agradecida, y oí a mi madre emitir un pequeño sonido de sorpresa mientras asimilaba la escala de la operación, las docenas de empleados visibles en sus escritorios de pie o reunidos en las salas de conferencias con paredes de cristal, la estética moderna que nos había costado una cantidad considerable en la construcción de nuestra oficina hace 2 años, pero que había valido cada dólar por la cultura que ayudó a crear. Por aquí, dije, guiándolos por el pasillo principal que corría junto a las ventanas, e inmediatamente vi cabezas girar mientras los empleados me reconocían, varias personas gritando «Hola, Sara», o «Qué bueno verte», con la familiaridad casual que proviene de trabajar en una empresa donde me propongo saber el nombre de todos y preguntar regularmente por sus proyectos y vidas. Mi madre caminaba ligeramente detrás de mí, sus ojos moviéndose de rostro en rostro, como si tratara de entender por qué tanta gente parecía conocer a su hija, y mi padre tenía las manos en los bolsillos con esa expresión neutral que ponía cuando procesaba información que no entendía del todo. Y Madison seguía filmando. Había girado su teléfono para capturar el espacio de la oficina mientras decía en voz baja, claramente destinada a su micrófono. Así que aquí es donde trabaja mi hermana, un ambiente muy de startup tecnológica. Todos son muy amables. Aparentemente es popular aquí, lo cual es lindo. Supongo que cuando estás en una oficina tan pequeña, todo el mundo se conoce. Sentí un destello de irritación ante pequeña, cuando empleábamos a 200 personas en 3 pisos, pero no la corregí. Simplemente seguí caminando más allá del área de ingeniería, donde David y su equipo estaban inmersos en una revisión de código, más allá del departamento de éxito del cliente donde Angela me saludó con una sonrisa que sugería que Jennifer la había informado sobre lo que estaba sucediendo hoy, más allá del área de la cocina con su costosa máquina de espresso y la pared de bocadillos que había sido mi idea porque recordaba demasiado bien las startups donde había trabajado mientras construía esta empresa y lo mucho que importaba tener tus necesidades básicas cubiertas mientras le dabas a tu empleador tus mejores horas. Sara, ¿todas estas personas son tus compañeros de trabajo?, preguntó mi madre, su voz con una nota de confusión que sugería que estaba empezando a darse cuenta de que algo en su comprensión de mi vida no se alineaba con lo que estaba presenciando, y me volví para mirarla y dije simplemente, algo así. Nos dirigimos a la reunión general ahora. Es justo por aquí. Abrí las puertas dobles que conducían a nuestra sala de conferencias más grande, la que usábamos para reuniones trimestrales y celebraciones de la empresa, y oí la brusca inhalación de mi padre al ver el espacio, los 150 empleados ya sentados en las filas de sillas que habíamos colocado frente al pequeño escenario en el frente, la configuración de presentación profesional con pantallas y micrófonos, la pancarta que colgaba en la pared del fondo que decía Reunión General del cuarto trimestre de Connect Stream Solutions, con el logotipo de nuestra empresa prominentemente exhibido, y señalé 3 asientos que había hecho reservar en la primera fila, observando cómo la transmisión en vivo de Madison capturaba su expresión de asombro mientras recorría con la cámara a la multitud y finalmente parecía entender que esto no era un pequeño recorrido por la oficina, sino algo mucho más grande de lo que había anticipado. Vi a mi familia tomar asiento en la primera fila. Vi a Madison todavía sosteniendo su teléfono, pero ahora más bajo. La transmisión en vivo continuaba, pero su comentario notablemente ausente mientras parecía procesar la escala de lo que estaba presenciando. Y caminé por el pasillo lateral hacia el escenario con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta,
Subí los 3 escalones hasta la plataforma y me paré detrás del podio mientras Jennifer se acercaba al micrófono desde donde había estado esperando entre bastidores, su expresión profesionalmente neutral, pero sus ojos, encontrándose con los míos, por un segundo, con una calidez alentadora que me tranquilizó. Buenas tardes a todos, dijo Jennifer a los empleados reunidos, su voz resonando claramente a través del sistema de sonido. Gracias a todos por hacer tiempo para la reunión trimestral de hoy. Sé que hemos tenido una semana ocupada con el lanzamiento del producto, pero quería tomar un momento antes de comenzar para dar la bienvenida a algunos invitados especiales que nos acompañan hoy, y para recordarles a todos por qué hacemos este trabajo y quién nos lidera en esa misión. Hizo una pausa, se giró ligeramente hacia mí y continuó con una voz que sabía que llegaba a cada rincón de la sala y definitivamente a mi familia en la primera fila. Me gustaría invitar al escenario a nuestra directora ejecutiva y fundadora, Sarah Chen, quien comenzó esta empresa hace 5 años con la visión de revolucionar la forma en que las empresas se conectan con sus clientes y quien ha convertido a ConnectStream Solutions en el líder de la industria que somos hoy. Di un paso adelante hacia el micrófono mientras la sala estallaba en aplausos, genuinos y cálidos, y lo suficientemente fuertes como para ver la cabeza de mi madre girar para mirar a los empleados detrás de ella, como si no pudiera creer que esta recepción fuera para su hija. Y miré a Madison, y vi que su teléfono había capturado el momento, había grabado la presentación de Jennifer y mi acercamiento al micrófono, y lo que es más importante, había grabado su propio rostro en la cámara frontal, su expresión congelada en un shock tan completo que parecía casi irreconocible. Respiré hondo, agarré los lados del podio para calmar mis manos temblorosas y comencé el discurso que había preparado, mi voz más fuerte de lo que esperaba cuando dije: Gracias, Jennifer, y gracias a todos por estar aquí hoy. Sé que las reuniones trimestrales no son la parte favorita del trabajo de nadie, pero quiero aprovechar esta oportunidad para reflexionar sobre lo lejos que hemos llegado y hacia dónde nos dirigimos. Hice clic en la primera diapositiva de mi presentación, un gráfico que mostraba el crecimiento de nuestros ingresos desde el primer año hasta el presente, la trayectoria ascendente dramática e innegable. Y continué. Cuando comencé ConnectStream hace 5 años, éramos solo yo y una computadora portátil en una cafetería, escribiendo código y llamando en frío a clientes potenciales y aprendiendo cada aspecto de este negocio desde cero. Trabajé 16 horas al día durante los 2 primeros años, llegué al límite de 3 tarjetas de crédito, sobreviví a base de ramen y esperanza, y lo hice porque creía que la tecnología de servicio al cliente podía ser mejor, más intuitiva, más humana. Vi a mi padre inclinarse hacia adelante en su asiento, su expresión ahora intensa, concentrada en mí, de una manera que no recordaba haber visto en años, y hice clic en la siguiente diapositiva, fotos de nuestros primeros días, imágenes que había sacado de mis archivos que mostraban la pequeña primera oficina que habíamos alquilado, el equipo de 5 empleados que se habían arriesgado con una startup desconocida, la pizarra cubierta de planes de características y proyecciones de ingresos que parecían increíblemente ambiciosas en ese momento. Hoy empleamos a 200 personas en 3 estados, atendemos a más de 500 clientes empresariales, procesamos 15 millones de interacciones con clientes solo el último trimestre y hemos sido reconocidos por la revista Tech Innovator como una de las empresas privadas de más rápido crecimiento en el suroeste, dije, y me permití mirar directamente a mi familia ahora, dejar que vieran la confianza en mi rostro que provenía de saber exactamente quién era y qué había construido. Y terminé. Nada de esto sería posible sin el increíble equipo en esta sala. Su dedicación, creatividad y disposición para superar los límites es lo que hace especial a ConnectStream.
y me siento honrada de trabajar junto a ustedes todos los días. El aplauso que siguió fue atronador, con los empleados de pie, y observé el rostro de